Centro de Alta Especialidad Plantel León, y el día de hoy tendré el gusto de estar acompañándolos en este webinar. A nombre del Instituto Estatal de Capacitación, el IECA, a nombre de nuestro director general, el ingeniero Juan Carlos López Rodríguez, les doy la más cordial de las bienvenidas al webinar Introducción a la Agricultura 4.0, impartido por Isidro Aguilar y Ricardo Dávila. Esperamos en verdad que este webinar sea de su total agrado. A continuación, me permitiré compartirles algunas reglas básicas de comunicación. Les pido que mantengan en todo momento sus micrófonos apagados y preferentemente, de ser posible, la cámara encendida. El chat estará habilitado en todo momento. Para las personas que quieran hacer alguna pregunta, lo pueden poner por el chat y al final contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Les pido seamos respetuosos en todo momento para poder llevar de esta sesión una muy buena experiencia. En un aviso general, la información y las opiniones expresadas en el foro son de exclusiva responsabilidad de los miembros de la comunidad y no representan en ningún momento las opiniones del IECA. Nuestro aviso de privacidad lo podrán consultar a través de nuestra página oficial, yeca.guanajuato.gov.mx. Igual en el chat, en un momento más les paso el link de nuestra página para quien quiera pueda consultar ahí nuestro aviso de privacidad. Ahora sí, con mucho gusto les presento la semblanza de las personas que nos estarán apoyando en dar esta exposición. Primera parte, presento a nuestro compañero Isidro Aguilar López. Isidro es un egresado de la Universidad La Salle Bajío. Ha participado como conferencista en la Semana Nacional del Emprendedor con temas de metodologías y tecnologías y startups de base digital en 2016, 2017 y 2018. Además, ha sido mentor y tallerista de la incubadora Startup México, Campus Bajío, y conferencista de diversos eventos en Guanajuato, Veracruz, Durango, Ciudad de México y muchos otros. Es miembro activo de 2 asociaciones y fungió como juez y mentor internacional de la Fundación Wadhwani, organización filantrópica cuya misión es acelerar el desarrollo económico en la India y en otras economías emergentes. Isidro lleva más de 8 años desarrollando software y actualmente es CEO fundador de Leia, organización que desarrolla proyectos tecnológicos, empresariales y de marketing. Por otro lado, presento también a Ricardo Dávila Guzmán, que nos estará acompañando el día de hoy. Él es ingeniero agrónomo por vocación y siempre impulsando la adopción de tecnologías por parte de los productores agrícolas y en particular, gran promotor de la agricultura de precisión como motor para hacer un uso racional de los insumos agrícolas e incrementar la sustentabilidad en el campo. Ricardo cuenta con experiencia en la integración de los sistemas que forman parte de la agricultura de precisión y entre sus habilidades destaca la automatización de todo tipo de maquinaria agrícola. Sin más que robar aquí de tiempo, los voy a dejar en manos de Isidro, de Ricardo, para que puedan iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Isra. Pues comienzo con el webinar. Es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes y empiezo con esta diapositiva sobre la opinión social de las personas acerca de la agricultura. Todos opinan sobre el campo, aunque muy pocos tienen el conocimiento de cómo producir dentro de él. Hacer lo mismo que antes difícilmente permite adaptarse a los nuevos retos, sobre todo en la parte de la globalización y el cambio climático. Tenemos una visión romántica de cómo es la agricultura o cómo es la ganadería contra una realidad que existen algunas diferencias o algunos atrasos, sobre todo en el sector agrícola, y que también tenemos que tomar en cuenta. Y hay una sobrevaloración de lo natural en la actualidad, y esto pues no es del todo bueno porque no todo lo natural
pues es seguro, ¿no? Tenemos que desinfectar frutas, verduras, tenemos que hacer ciertos procesos para que los frutos pues lleguen a un buen puerto. Luego tenemos la parte de las generaciones de la agricultura. Son 3 generaciones. La primera es la agricultura de subsistencia que abarca desde la antigüedad, cuando se empezó a generar esta parte de la agricultura, hasta comienzos del siglo XX. La segunda se inicia con la mecanización agraria y la industrialización del campo, y ahorita estamos viviendo una tercera generación de la agricultura, la cual incorpora la tecnología para la optimización de los recursos. Todo esto es un background, una historia de cómo hemos llevado la agricultura desde su nacimiento hasta la actualidad, para ver o para entrar en el tema directo a agricultura 4.0. La evolución de la agricultura moderna. En 1950, pues la productividad era limitada a nivel mundial y las labores eran manuales. En 1970 hay un aumento de la productividad. En 1990 inició pues, la mecanización de ciertos procesos dentro del campo y aparece el GPS, pero todavía no es pues muy utilizado, sobre todo en el sector agrícola o ganadero, hasta los 2000. Y en 2010, pues la incorporación de las TICs, pero muy pocos ranchos o zonas agrícolas incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en sus campos, en sus ranchos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta la importancia de las tecnologías de la información y comunicación en la toma de decisiones, porque estas tecnologías nos ayudan, número uno, a monitorear. En el caso del campo, ver qué cosas están haciendo bien, qué cosas debemos de revisar. Y la agricultura 4.0 no está peleada con procesos que se han hecho por varias generaciones. Lo que pretende es mejorar ciertos procesos y hacerlos más fáciles para pues, un buen puerto de la producción, tanto agrícola como ganadera. Lo siguiente es medir. Ya que vemos o que visualizamos qué es lo que vamos a monitorear, medimos de manera adecuada qué es los rendimientos que queremos tener, ya sea de manera pues de producción, no sé, de leche o de granos o de carne, hasta la parte financiera. Eso lo puedes aplicar con tecnologías de información y comunicación. Después está la parte de organizar y almacenar. Organizar los datos y almacenarlos de una manera adecuada. Para esto tenemos que definir muy bien las métricas que se van a medir, valga la redundancia, y pues la forma en que se está monitoreando, ¿no? Para, por último, analizar y modelizar, analizar los datos que hemos almacenado y modelizar, generar modelos que nos apoyen a tener una buena producción de la parte agrícola a la parte ganadera. Ahora, en esta diapositiva quiero que tomen muy en cuenta que siempre en todas las épocas hemos tenido miedo, y sobre todo miedo a la tecnología. En 1854 las personas, el mundo le tenía miedo a los ascensores porque solo subían cosas, pero no estaba apto para que las personas subieran a los elevadores porque eran peligrosos. Y en la actualidad pues es algo muy común. En 1857 teníamos miedo a los teléfonos por descargas eléctricas y porque considerábamos que esos aparatos estaban endemoniados. Entonces, pues es algo que también ya es muy común y que pues todas las personas lo usamos. En 1945 teníamos miedo al horno de microondas porque decían que la comida era radioactiva. Y es algo que también ya es demasiado común ver en una casa. Y en la actualidad, pues tenemos miedo a las señales de celular, por ejemplo, a la red 5G, a las vacunas, con esta parte del COVID, y pues a la biotecnología, porque pensamos que se altera genéticamente algo, una fruta, una verdura, el ganado, y eso nos afecta directamente a nuestro organismo, y en realidad pues es algo que no es cierto. Se generan estudios previos para pues ya su posterior venta al mercado. Ahora, la transformación de las industrias. Ahorita todos hablan de la industria 4.0. La industria 4.1 es alrededor de 1784 cuando inicia con la mecanización
con ayuda de la energía del agua y del vapor. La industria 2.0, con la producción en masa, con línea de montaje, con ayuda de la electricidad, alrededor de 1870. En 1969, la industria 3.0, que es la informatización y automatización con ayuda electrónica, que es el traslape que estamos haciendo de industria 3.0 a industria 4.0, que la industria 4.0, pues como tal, es la producción cibernética. Pero pues, ¿qué es la cibernética? La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. En pocas palabras, son cosas que hacemos de manera cotidiana los seres humanos, pero que ahora ya no lo van a hacer los seres humanos, lo van a hacer máquinas o en este caso computadoras. Y eso es aplicable tanto a la industria de la producción, por ejemplo, aquí en Guanajuato es la producción automotriz, como también es el campo, que es la parte que veremos de agricultura 4.0. Ahora, ¿cuáles son los retos de la agricultura en la actualidad y en un futuro cercano? Pues el número uno es el crecimiento a nivel mundial de la demanda de alimentos. Para 2050 seremos alrededor de 9,000 millones de personas y hay que aumentar una producción de alrededor de un 70% en la parte alimenticia. ¿Y cómo vamos a llegar a estos números? Pues con tecnología y con innovación. Si seguimos generando en la parte agrícola y ganadera los mismos números, las mismas formas de trabajo, no vamos a llegar a estos números para alimentar a toda esta población. La número dos, la mejora de la eficiencia y la protección del medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta que los recursos son limitados y que hay que usarlos de manera eficiente. Y esto también, ¿cómo nos va a ayudar? Pues con la tecnología, porque si tenemos datos, si tenemos tomas de decisiones de manera adecuada, nos van a apoyar a usar de forma eficiente los recursos que tenemos. Número tres, la innovación para ser más competitivos. Aquí otra vez recalcar, integrar las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos. El campo no tiene que estar peleado con otras áreas, se tienen que generar equipos multidisciplinarios donde a lo mejor un ingeniero de software, un ingeniero electrónico, un ingeniero electromecánico, a lo mejor una persona en materia legal, un administrador, nos pueda apoyar y nos pueda aportar su visión para cómo resolver una problemática que a lo mejor por muchos años se viene haciendo de una manera y es funcional, pero que debido a los cambios que se generan a nivel global, pues se van a tener que modificar para mejor. O sea, el cambio de una forma bien estructurada y con un equipo multidisciplinario siempre va a traer muy buenos resultados. La número 4 es la calidad y la seguridad alimentaria en la producción, que es la exigencia de los mercados y de los usuarios. En esta parte tenemos que entender que las generaciones pues han cambiado. Antes, por ejemplo, una persona, si era fan de una marca, por ejemplo, de ropa, de Nike, por decir, se compraba toda la indumentaria Nike. Y en la actualidad ya no. La gente compara la calidad, el precio, el beneficio, en el caso de los alimentos si es orgánico, etcétera, etcétera. Ya los mercados ya se fijan muchísimo más en las especificaciones y en los procesos que se generan para llegar a su finalización. Después tenemos el número 5, la gestión integrada de los recursos hídricos. Aquí es muy importante decir que pues, el agua es un recurso limitado y como tal pues, va a generar problemas o que ya está generando problemas en la actualidad y en un futuro. Entonces, pues, los sistemas de riego pues, van a ser una parte importante de cómo se va a gestionar esta parte del agua, ¿no? Y que otra vez con un equipo multidisciplinario y con tecnología se puede llegar a un buen puerto. Y por último, el número 6, pero no menos importante, pues está la parte de inclusión rural. Las personas del campo ya no quieren vivir en el campo, sobre todo las personas jóvenes quieren migrar hacia grandes ciudades y obtener trabajos.
El objetivo de Agricultura 4.0 también es que las personas volteen a ver el campo, porque pareciera o es en la actualidad un trabajo pesado. Sin embargo, con la agricultura, con la tecnología, los procesos pueden mejorar y se puede acortar esta parte pues del cansancio que algunos le temen a esta parte, y que las personas, por ejemplo, que por muchos años han vivido, por muchas generaciones han vivido en zonas rurales, tengan acceso a educación que les permita mantener y gestionar esta parte de la tecnología en los campos o en los ranchos. Ahora, ¿cuáles son las barreras de la innovación en la agricultura? La rentabilidad, la relación del costo-beneficio. Esta parte pues le suena mucho a los dueños de los ranchos. Oye, ¿qué voy a tener? ¿En cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo voy a generar la inversión? Pues a lo mejor en la parte técnica o tecnológica es una inversión que no se va a recuperar en corto plazo, que a lo mejor que se recupera a mediano o a largo plazo, pero es una inversión que se tiene que realizar en algún momento de la vida para si se quiere tener pues otro tipo de resultados o resultados más precisos. La capacidad de inversión, muchas personas que a lo mejor tienen una pequeña parcela o que a lo mejor no tienen tanto dinero para inversión en tecnologías, pues van a tener problemas en esta parte, se pueden resolver de alguna u otra manera y creo que es viable. La parte de la formación sobre todo en cuanto a lo mejor, ya tengo ingenieros agrícolas, pero ¿qué más me hace falta? Por ejemplo, integración de soluciones tecnológicas. Necesita a lo mejor un ingeniero de software que me apoye con los datos de la siembra o que me apoye con los datos del ganado, que haga un algoritmo, un software que me permita ayudar a tener eso en forma real. Eso me refiero a formación. Ya no solo vamos a tener personas que saben sobre agricultura, sino que vamos a convivir con otros profesionales que nos van a apoyar y que nos van a dar su perspectiva del sector agrícola. Obviamente vamos a necesitar pues otro tipo de soluciones, a lo mejor un sistema administrativo, a lo mejor un mejor marketing para publicitar mi marca o mi ganado o mis semillas, a lo mejor la parte legal, que eso también es muy importante, la parte financiera, cómo puedo ahorrar, cómo puedo pues, generar ciertos rendimientos. La parte de políticas públicas también es una barrera en la innovación, porque muchas veces sí existen apoyos, pero los apoyos al campo o a la ganadería no son los adecuados y no se obtienen los resultados que los gobiernos quisieran tener. Entonces también es algo que se debe de trabajar y que se debe de mejorar y da para mucho, que haya incentivos adecuados, los apoyos a la producción, el fortalecimiento de los sistemas de innovación. Creo que en el campo hay pocos sistemas de innovación que aporten mejoras al campo, y sobre todo porque a lo mejor pensamos que si una sola granja o campo genera tecnología, no lo quiera compartir con los demás, y a lo mejor puede tener resultados, pero tal vez si lo compartiera con otros o con una zona en específico, podría tener resultados muchísimo más grandes. La atracción de inversionistas, que a lo mejor es otra práctica que no es común en el sector de la agricultura, y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio, pues que combinen la economía colaborativa, como por ejemplo Uber. La uberización del campo es un tema que ya viene tocando desde hace 10 años, pero que no se ha puesto en práctica, al menos en México, pero que en otros países ha funcionado de manera correcta. Ahora, ¿México está listo? Yo digo que sí, y los números también, porque un 73% del territorio mexicano, que son alrededor de 145 millones de hectáreas, se dedican a la actividad agropecuaria. Va a existir una mayor implementación de la tecnología gracias a la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ya que nos dice que va a generar un comité de comercio agropecuario que se encargue de impulsar el desarrollo tecnológico del campo en estos tres países.
y que el tamaño del negocio de Agrotech se ha duplicado en los últimos 5 años, de valer $500 millones en 2015 a $1,000 millones en el 2020, solo en la región de Iberoamérica. Entonces, pues México puede llegar a generar muy bien la agricultura 4.0, sobre todo porque tiene crecimiento del campo. Aquí son datos abiertos que tomé del INEGI, y vemos cómo de 2017 a 2020 ha pues crecido de manera exponencial el valor de la producción agrícola en millones de pesos. En 2007 estar en 269,000 millones de pesos, actualmente bajó un poco, pero por el COVID está en 630,000 millones de pesos. Entonces, pues es un avance considerablemente grande. Me salté una. Espérenme un poquito. Ahora, ¿cuál es la producción del valor en 2020? ¿Cuáles son los estados que más aportan? Está en Michoacán, con alrededor de 86,000 millones de pesos. Luego Jalisco, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, el Estado de México y Puebla. Son los 10 estados que más aportan al valor de la producción en México. Aquí un tema importante que quiero abonar en esta diapositiva es que estos datos son directos del gobierno federal. Sin embargo, no se tiene una segmentación adecuada de todos los municipios, y si no se tiene de todos los municipios, pues no tienen los datos de todos los ranchos o los campos que están aportando. Entonces, este valor pues está incompleto, pero es algo para que nos demos un estimado. Pero si se implementara la tecnología en los ranchos en México, tendríamos una radiografía tal cual de cómo se está generando, cómo se está comportando el mercado en tiempo real. A lo mejor suena un poco complicado, pero pues sí es importante. En 2019, Guanajuato ocupaba el 8º lugar nacional, que representa un 4.3% del PIB nacional. El 17% del Producto Interno Bruto en el 2019 es lo que aporta el sector agropecuario en el estado de Guanajuato, y que es equiparable al sector automotriz, que aporta un 20%. Entonces, la agricultura y la ganadería en la actualidad, al menos como ejemplo en el estado de Guanajuato, pues es muy, muy importante, y así en todos los estados de México, y pues en el país en general. Y el 75% del brócoli que se consume en Estados Unidos es de Guanajuato. Entonces, si vemos, es algo que está generando mucho dinero, pero que se está invirtiendo poco en las tecnologías. Aquí vemos un listado son alrededor de 80 tipos de cultivo, y el número 1 pues es maíz de grano, después sigue el aguacate, la caña de azúcar, el agave, el tomate rojo, el chile verde, el limón, el sorgo en grano, el frijol. Obviamente no son todos los cultivos, porque no se tiene pues todo el listado, como les comentaba, de estos datos que sí abonarían la parte tecnológica si se tecnificara el campo. Ahora, pues, ¿qué es la agricultura 4.0, no? Aquí está una definición. La agricultura 4.0 es la gestión agrícola basada en la observación, medición y respuesta a la variabilidad de los cultivos en el campo en factores internos y externos, que se caracteriza por implementar herramientas tecnológicas para la optimización de los recursos. En pocas palabras, granjas inteligentes. Estas granjas inteligentes, pues, ¿cómo actúa? ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura tradicional contra la agricultura 4.0? En la agricultura tradicional tenemos la toma de datos manuales, el control manual, la optimización basada en la observación y la toma de decisiones por método intuitivo. Mientras que en la agricultura 4.0 tenemos
el control automático, la adquisición de datos automáticos, la modelización y la optimización, y sistemas predictivos y de toma de decisiones, que eso ya vimos un poco de los conceptos al inicio del webinar. Ahora, existen 3 tipos de innovación en la agricultura. La innovación física, que tiene la parte de vehículos autónomos, robótica, agrobots y drones, impresión 3D y 4D, ya sea de cultivos, como también se está experimentando con carne. Esto es muy avanzado, suena muy futurista, pero ya se está realizando, así como de materiales inteligentes, también impresos en 3D, ya sea de cultivos o de carne. Está la innovación digital con el IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, que ya se implementa en muchos aspectos en el campo, la sensorización, el blockchain, la realidad aumentada y la realidad virtual. En la innovación biológica, porque esto también es importante, está la parte genética, la parte de biología sintética, la edición génica, la nanotecnología, la agricultura celular y los microbiomas. Pues si vemos, una sola persona no podría dominar todas las innovaciones de la agricultura 4.0, entonces es imposible que alguien sepa todo de esto. Se tienen que generar equipos multidisciplinarios de ingenieros, de biólogos, de agricultores, de personas que nos apoyen en esta parte donde a lo mejor nosotros no somos tan expertos, pero ellos sí han estudiado más a fondo las aplicaciones que tienen todas estas ciencias. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Algunos ejemplos, pues está la historia de drones de Bayer. Bayer Crop Science, que desarrolla análisis sobre cultivos, semillas y agricultura digital, lo que ayuda a visualizar con precisión cómo están las granjas que tienen granjas alrededor del mundo, desde el punto de vista del suelo, el riego y la fertilización. Como los campos no son uniformes, las plantas necesitan diferentes condiciones, dependiendo de dónde se encuentren. Algunas no necesitan fertilizantes y otras necesitan más o menos agua, que pues están ayudados por los drones, ¿no? Y los drones incluso pues se pilotean solos porque están controlados por inteligencia artificial. Para monitorear todo con precisión, la compañía pues, usa drones para tomar fotos de alta precisión y el software está basado en algoritmos que generan una gran cantidad de datos, en este caso imágenes de alta resolución. Los descubrimientos que realiza el software apoyan a la toma de decisiones con respecto a las prácticas y gestiones agrícolas. Esta innovación impacta directamente a 14,000 usuarios de Bayer en todo el mundo. Entonces, pues esta es una historia de éxito de cómo la tecnología ha apoyado a Bayer en sus investigaciones, en específico con la parte de los drones. Los sensores inalámbricos en la agricultura. Existen varios tipos de sensores de humedad, sensores de calor, y se pueden, pues, dispersar alrededor del campo. Estos se conectan a través de un gateway, y este gateway, pues, pasa todos los datos de los sensores a una base de datos en la nube, en Internet. Entonces, de la base de datos, pues ya se pasa a los resultados mediante un sistema de información a una página web donde se puede consultar, o incluso pues a un smartphone, teniendo los datos de los sensores de la temperatura en el campo pues de manera real, en tiempo real, pues, y que los puedes consultar siempre y cuando estés conectado a Internet y que las instalaciones se hayan llevado a cabo de manera correcta. Esto es como se vería a lo mejor en un panorama más real. El siguiente ejemplo es el Internet de las Cosas. En la actualidad, pues muchas personas conocemos la parte de la domótica, que son casas inteligentes que están conectadas, los focos, las cámaras, el aire acondicionado de la casa. Y la parte de agromótica, que es conectar diferentes sectores del rancho para que todos esos datos nos lo puedan pues mandar ya sea a nuestro celular, a nuestro smartphone o a una computadora. Aquí vemos un poquito el diagrama de cómo sería
están los sensores, están los drones que también se pueden conectar, cámaras, y todo esto se conecta a una base de datos en la nube. O por ejemplo, aquí hay otro diagrama que son internet por microondas, que es a través de satélite, porque recordemos que algunos ranchos no tienen pues ciertos servicios, entonces se tienen que adaptar de manera diferente la conexión a internet, pero sí se puede. Y pues después se conecta a la base de datos, que donde guarda toda la información, y de la base de datos a un sistema donde pues visualizamos todos los datos que estamos obteniendo. Otro ejemplo es la realidad virtual. Este que vende una vaca es una vaca con gafas de realidad virtual. Esto pasó en un rancho en Rusia, donde ellos no tenían el suficiente dinero pues para tener pues una parcela grande. Entonces lo que hicieron fue conectarle los lentes de realidad virtual a las vacas, pasándole ciertos paisajes, y les conectaron audífonos para que ellos tuvieran una mejor producción de leche. Este proyecto todavía está en marcha y ha tenido resultados positivos. A lo mejor esto todavía es un poco más loco para la zona actual de México y de Latinoamérica, pero está acá otro que es más de capacitación sobre cómo trabajan ciertas maquinarias pues sí, en el campo, no de manera física, sino de manera virtual, para que las personas que manejan esta maquinaria agrícola puedan tener una capacitación de manera virtual. La realidad aumentada. Aquí igual es a través de gafas o a través de dispositivos móviles, de un smartphone o de una tablet. ¿Y qué es lo que hace? Es que nosotros vemos imágenes o videos sobrepuestos que están en un panorama real. En el primer ejemplo, pues vemos que la persona puede visualizar qué cultivos se están produciendo en cada espacio de su campo, de la granja. Y en el segundo ejemplo, vemos que la persona tiene unos lentes de realidad aumentada donde está arreglando un motor de un tractor. Entonces, cada que él toca una pieza en específico, el software le avienta ciertas instrucciones de cómo debe de arreglar la máquina, e incluso si está conectada la máquina, el motor de la máquina a los sensores que vimos que se guardan en la base de datos, le podría dar indicadores de qué tal está la presión, de cuánto aceite le falta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso ya es cuestión de cómo se construyan este tipo de soluciones para el campo. Y le cedo la palabra a mi compañero Ricardo, de Tierra Inteligente. Gracias, Isidro. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco al IECA la invitación. Y bueno, pues a mí me toca hablar un poquito. Ya Isidro nos habló un poquito de todo lo que es y futureando un poco de muchas cosas, ¿no? A mí en lo particular me toca hablar de lo que sí estamos haciendo en México, ¿no? Porque muchísimas veces esto es como, bueno, sí, en Rusia, como lo de la vaca en la realidad virtual, no sé, tantas cosas que en otros países pensaríamos que sí están sucediendo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿y en México qué estamos haciendo, no? Como yo les he dicho a muchos de los productores con los cuales me toca conversar, no se trata esto si la tecnología va a llegar. La tecnología es un hecho que va a llegar. La pregunta es cuándo nosotros nos vamos a subir a ella, ¿sí? Hablando un poquito de quiénes somos, bueno, pues nosotros lo que hacemos es integrar diferentes tecnologías para llevar a cabo la agricultura de precisión, no como un ente particular, porque hay muchas tecnologías, sino lo que hacemos justamente es integrar diferentes tecnologías para que eso sea un sistema integral, ¿no? Y que sea realmente un ciclo de mejora continua, como vamos a ver ahorita. Y ahora, muy importante la frase que coloco aquí en la esquina inferior izquierda, ¿no? O sea, talk less, do more. Se trata de hacer, no se trata de decir qué hago, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nuevamente, Isidro, ¿me ayudas con
Otra vez, ¿no? Una definición de agricultura 4.0 o de agricultura de precisión que es la mejor que yo me pude haber encontrado, ¿no? Dice que es el manejo de la variabilidad espacial y temporal a nivel de subparcela para mejorar el retorno y reducir el impacto ambiental, ¿no? En primera instancia, una de las cosas que más me llama la atención de esta definición es el año en el cual fue redactada, ¿no? Hablas del 2003, prácticamente estamos a 18 años, ¿sí? De que esto fue redactado, que esto fue concebido, y en México estamos todavía bastante lejos de eso, ¿no? Esto va perfectamente en línea con las 4 R's del manejo nutricional, que tiene que ver, son R de right, que es correcto en inglés, es correcta fuente, correcto dosis, correcto tiempo, correcto lugar, ¿sí? Entonces, el hecho que nosotros vayamos en ese sentido es porque vamos a procurar hacer las cosas de la mejor manera posible. La siguiente. ¿Sí? Dentro para poder hacer agricultura de precisión, tenemos que tomar en cuenta que hay 5 componentes básicos que la integran, ¿sí? El paso número 1 es medir la variabilidad. No puedo yo pensar en hacer cosas diferentes si no he medido los impactos que esas variables están teniendo, ¿sí? 2 es hacer el análisis concienzudo, estadístico, de cuáles son las variables que están impactando, ¿sí? 3, ya con el análisis, empezar a tomar decisiones. ¿Qué me conviene más hacer aquí? ¿Qué cultivo? ¿Qué variedad? ¿Qué fertilización? ¿Sí? 4, ejecutar las acciones diferentes. O sea, ya tomé la decisión, de aquí le voy a poner un poco más de fertilizante que acá. Bueno, pues ahora hagámoslo, que eso es luego la parte complicada hoy en día, pero ya tenemos los equipos. Si nosotros visualizamos esto como un proceso y en un ciclo de mejora continua, el mapa de rendimiento al final de mi ciclo es el fin de mi ciclo actual, es el output final, pero vuelve a ser el inicio de mi siguiente ciclo. ¿Sí? Es mi primera entrada para que desde que yo termine, ya estoy yendo a revisar los sitios que van a demandar mi atención para nuevamente sobre ellos trabajar, hacer los análisis de suelo dirigidos, empezar a corregir esas deficiencias y volver a empezar cada ciclo, ¿no? Entonces, verdaderamente esto es un ciclo virtuoso que no se va a terminar. La siguiente. ¿Sí? Dentro de esas opciones que tenemos para medir la variabilidad, una de las herramientas más poderosas que podemos contar hoy en día definitivamente son las imágenes satelitales, ¿no? Literalmente, si tuviéramos la capacidad de observar el número de satélites que están allá arriba volando, vamos, sería increíble, pero hablamos de que allá arriba, no sé, 200, 300 satélites de diferentes marcas, de diferentes compañías, de diferentes tamaños, ya están los nanosatélites, ¿no? Y entonces tenemos plataformas que están tomando mínimo una fotografía diaria de todo el planeta, ¿sí? En algunas plataformas toman hasta 2 o 3 imágenes por día, ¿sí? Entonces, tenemos una gran cantidad de información. Ahora, la imagen por sí misma no se trata de una fotografía, sino en sí es una, ¿cómo se llama? Podemos cuantificar cuánta luz está reflejando dentro de la luz visible. Esta reunión está siendo grabada. Que sería el azul, el verde y el rojo, que son la frecuencia de luz que nosotros podemos observar. Pues la podemos ver, pero no podemos cuantificarla, ¿no? Sobre todo también lo que es una banda especial, que es el infrarrojo cercano, o NIR, tampoco podemos ni siquiera verla. Entonces, por eso es que estas imágenes tienen estos niveles de reflexión, nos puede medir cuánta luz está reflejando, y mediante una fórmula matemática podemos calcular este índice, ¿sí? Este índice, como pueden ver en la parte de abajo, ¿sí? Vamos del 0 a la unidad, ¿sí? Donde valores más cercanos al 0 son plantas o muy pequeñas o son plantas prácticamente muertas. Entre más estoy del 0 es prácticamente suelo desnudo. Valores intermedios son plantas medianas, plantas que están un poco estresadas. Y conforme yo me voy subiendo a la unidad, son plantas mucho más robustas, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente. ¿Sí? Ustedes pueden ver que allá al centro tenemos un mapa que ya ha sido bajado mediante este procesamiento, y lo que estamos observando en ese mapa tenemos el NDVI, ¿no? Que NDVI es justamente índice vegetativo, ¿sí?
Y tenemos diferentes escalas de colores que vamos desde el punto 85 hasta el punto 5, ¿sí? Y podemos ver que cuando yo visito los diferentes sitios dentro de esta parcela, el cultivo se comporta completamente diferente, ¿no? Del costado izquierdo, que es el mayor NDVI, pues podemos observar que el cultivo al productor le está llegando prácticamente al hombro, ¿sí? Y en las zonas de bajo NDVI, si ustedes ven, el cultivo apenas está cubriendo la cintura. Entonces, ¿cómo es posible que la misma parcela, con la misma fecha de siembra, con el mismo manejo del mismo productor, pues pueda tener esos comportamientos, ¿no? Y es esto, es tener las herramientas para empezar a medir las variabilidades. ¿Dónde están? ¿Por qué se comportan así? Y empezar a indagar más en sitios específicos. La siguiente. Isidro, ¿me ayudas? Gracias. Ya te brincaste una. ¿Sí? Otra de las herramientas que tenemos para medir la variedad, ¿le puedes dar play ahí al video, Isidro? Es este sensor. Este sensor es nos entregan los resultados. Ahora sí vienen otra vez una serie de modelos matemáticos que van a correlacionar los niveles de radiación de algún elemento junto con el cruce de algún otro, y ese valor tiene una correlación con contenido de materia orgánica, por ejemplo. Entonces, una vez que se procesa toda la data, el resultado que nosotros nos están entregando, a ver si me pasa la siguiente, son hasta 20 capas de información perfectamente georreferenciados y en alta definición. ¿Por qué digo en alta definición? Porque yo tengo un valor de cada una de estas 20 capas cada 12 metros cuadrados. Es decir, son 700 valores por hectárea, ¿sí? Una de las primeras características que me gusta mucho de este sensor es que yo puedo entrar a esta parcela, como es el caso que vemos aquí. Yo nunca la había conocido, pero pues visualmente veo diferencias, ¿no? Pero el sensor no las puede observar. Sin embargo, las refleja a partir de esta captura de la radiación, ¿sí? Y entonces me lleva a tomar muestras de suelo en diferentes zonas que yo debería conocer como técnico, ¿sí? Y pueden ver la diferencia en el perfil de suelo entre la zona azul, ¿sí? Y la diferencia del perfil de suelo en la zona derecha. Okay, perdón, la zona roja, la fotografía de la derecha, ¿sí? Entonces son condiciones en una parcela que no es muy grande, son 12 hectáreas y tienen condiciones completamente diferentes dentro de esto mismo, ¿sí? Una vez que procesamos la información, pues aquí vemos algunas de estas capas, ¿no? Aquí la primera capa es la de elevación. Vemos una pendiente natural de la parte blanca a la parte azul. La siguiente. Vemos un siguiente dato de la materia orgánica, ¿sí? Si se fijan en la fotografía de la derecha, es un suelo mucho más claro, que es un indicativo de que tiene menos materia orgánica que la parte azul, que será la rojo, y aquí en la parte del mapa, pues está con un café claro lo bajo y un café oscuro. Siguiente, sodio es un elemento que es carga positiva, es decir, es un catión. Y como catión bloquea a otros cationes, ¿sí? ¿Qué otros cationes que es importante? El potasio. Si yo tengo sodio, me va a bloquear potasio. La planta no va a poder asimilar potasio. Entonces, si la planta no está tomando el potasio que el productor le está suministrando cada ciclo, ¿qué es lo que está pasando? Que se está acumulando en la zona donde yo tenía sodio, ¿sí? Entonces empieza a haber una correlación muy, muy interesante de cómo todas las capas van tomando forma y me van a mí indicando qué es lo que debería yo estar haciendo, ¿sí? Y la última capa es el suelo que ustedes ven en la parte roja. Nosotros aquí en Bajío les decimos que es un suelo calichoso. La siguiente, Isidro, por favor. Sí. Y esos suelos calichosos
que son suelos blancuzcos, tienen una particularidad muy importante, que son deficitarios en hierro. Los cultivos se ponen muy cloróticos por esta deficiencia, y entonces, para mí, que me lo evidencie, ¿sí?, en esta zona roja de falta de hierro, pues definitivamente como técnico me hace completamente clic toda la base de información, ¿no? La siguiente. Ahora, importantísimo y vital, y es uno de los puntos claves de la agricultura de precisión, el dato que nosotros más podemos mejorar, necesitar en cada momento, siempre será el mapa de rendimiento, ¿no? Porque al final no importa todo lo que hice, es cuál es el impacto que eso tuvo en mi productividad, ¿sí? Y es muy impresionante ver cómo adentro de una misma parcela podemos llegar a tener una diferencia tan grande, ¿sí? Si ustedes se fijan en la escala de colores, no sé si la logran apreciar, vamos el mapa de las zonas verdes a las zonas rojas, donde las zonas verdes son rendimiento de 14 toneladas o más y las zonas rojas son de promedio 5 toneladas. Si yo saco el promedio de la zona verde, son 15 toneladas y las zonas rojas son solamente 5 toneladas. Es decir, yo tengo una diferencia de 10 toneladas entre la zona que más produce y la que menos produce. Entonces, imagínense, si hoy en día la tonelada de maíz está rondando 6,000 pesos, ¿no? Ya no sé en cómo va, pero estaba teniendo algo de presión. Pues hablar de 10 toneladas de diferencia, estás hablando que una zona te ingresa a tu bolsa más de 60,000 pesos versus la otra zona. Entonces, sobre esto es que yo tengo que empezar a indagar qué es lo que está pasando en esa zona roja, ¿sí? ¿Cómo lo puedo corregir para ir impulsando esa productividad? Si es que puedo hacerlo. Y si no, bueno, también tratar de convivir con ello, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta máquina, es una trilladora, una cosechadora, y nosotros pusimos ahí una frase, ¿sí?, que es cosechando toneladas de bytes, ¿no? No solamente cosecha granos, sino lo que está cosechando esta máquina es data, es información que va a ser valiosa para nosotros. La siguiente. Ok, ya tomamos datos, ya hablamos de las imágenes satelitales o los vuelos de drones, ya hablamos de los mapas de rendimiento, de los mapas de suelo, ¿sí? Entonces, tenemos que con toda esa data empezar a indagar, a hacer lo que dicen luego la gente de sistemas, ¿no? El data mining, la minería de datos, ¿sí? Pero aquí es donde se empieza a integrar diferentes áreas, diferentes sistemas, ¿no? La parte de matemáticas, estadística, junto con personas que saben del tema, en este caso agrónomos, y finalmente para llegar hasta el machine learning, que sería como el final del arco iris, por decirlo de alguna forma, pues tenemos que empezar a asociarnos con estos científicos de los sistemas computacionales, ¿no? Entonces es todo un proceso que tenemos que ir trabajando, pero el paso número 1 es generar la data. No podemos hacer absolutamente nada de análisis si no hemos creado nuestra base de datos, ¿sí? Y nada más ahí como comentario, este es un libro que escribió Mike Lukides, que es La ciencia de los datos, y tiene una frase ahí que me gusta mucho, ¿no? Y dice, el futuro le pertenece a las compañías y las personas que convierten los datos en productos. Entonces, la idea es generar datos y a partir de los datos generar productos mejores y de mayor calidad. La siguiente. Este análisis de la variabilidad y todo esto no se hace de mera feeling como lo hacíamos antes, ¿no? Creo que acá hay que hacerle esto, ¿no? Aquí toda la base de datos va y de manera estadística podemos sacar cuál es el nivel de correlación entre una variable del suelo contra el desarrollo vegetativo o contra finalmente el mapa de rendimiento, ¿sí? Y le vamos a ir asignando como tal su valor de correlación. Y entonces yo puedo ver en el costado de la derecha, bueno, de manera negativa, cuáles son las variables del mapeo de suelo que hice que más me está impactando, ¿sí? Y entonces eso es lo que voy a tratar de corregir, como les decía, si puedo corregirlo. En este caso, si se fijan, la penúltima línea, sand, arena,
¿sí? Yo no puedo corregir arena en el suelo, definitivamente. ¿Qué tengo que hacer con ello? Bueno, si ese es el problema, textura de suelo, bueno, es cómo ahora diseño entonces una estrategia para no forzar esa zona, ¿sí? Porque no tiene el nivel de productividad que tendría una zona con un mayor contenido de arcilla o finalmente se traduciría en capacidad de retención de humedad, ¿sí? Entonces, esto es estadístico, esto no es intuitivo. La siguiente, ¿no? De manera visual, si quieres darle 3, 4 clics, por favor. Yo en esta imagen al costado, una más, en el costado izquierdo, yo he sobrepuesto diferentes capas en este software que se llama SMS y aprovecho rapidísimo para hacer un primer anuncio. Estaremos dando un taller del SMS en un evento paralelo a la Feria de Hannover. Entonces estén atentos a nuestras redes. ¿Sí? Entonces yo ahí sobrepongo diferentes capas. Tengo el mapa de variedades, unas líneas azules que podemos apreciar ahí, es donde yo he puesto unas variedades de semilla específica. Tengo el mapa NDVI, que son los puntos pequeños. Tengo encima de esto también el mapa de pH, que son estos manchoncitos rojos y manchoncitos verdes y el resto amarillo, ¿sí? Y entonces yo puedo empezar a ver cómo en las zonas que tengo un mejor pH, ¿sí? Zonas verdes, el NDVI tiene un mejor desarrollo que en las zonas rojas, ¿sí? Entonces, esto ya empiezo yo a jugar ahí, ya tengo 3 variables, cómo está la variedad, cómo está el pH, cómo está el NDVI. Entonces, todo esto es lo que también, además de estadístico, visualmente empezamos a percibir, ¿no? También tengo un ejemplo más, la siguiente. En esta imagen, bueno, son 3 imágenes, es una misma parcela, ¿sí? Empezamos con un NDVI, que son valores bajos. Hablamos que tenemos apenas un punto 35, es una planta que está pequeña, tiene pocos días de haber emergido, pero a pesar de este tamaño pequeño, podemos ver que la zona central tiene un desarrollo diferenciado, tiene un valor ya de 0.5 en lugar de 0.35 el resto, hay un pequeño ahí margen. Vemos la siguiente imagen, ¿sí? La zona central sigue siendo destacada del resto de la parcela. Ahora, si se fijan, este manchón verde ya es un poco más grande. El productor sabe que le duele a su parcela, la conoce, ¿sí? Y la última imagen, ¿no? Finalmente ya vemos la zona verde, vemos incluso el valor NDVI ya en un tono muy alto, ya es un cultivo ya plenamente establecido y ya no es ahora un manchón central que tiene un mejor desarrollo, sino ya prácticamente es el 80% de la parcela que tiene un desarrollo bueno. Sin embargo, hay sitios específicos donde el cultivo no terminó de desarrollar.
sé que mi suelo va a estar mucho mejor cuidado, ¿no? Y entonces hablamos ya de otro tipo de estrategias. La siguiente. Aquí, pues ya hablamos ahora sí, ¿no? De ejecutar. Ya tenemos la data, ya tenemos el análisis, ya tomamos decisiones, ¿no? Ahora tenemos que ir a ejecutar diferentes aplicaciones en las diferentes zonas de nuestra parcela, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a apoyar directamente en lo que es la automatización, que es algo en lo cual nosotros nos dedicamos bastante, ¿no? Entonces, vamos a estos equipos que hoy en día los productores trabajan de forma tradicional, los vamos a empezar a estarle colocando motores o accionadores electrónicos con válvulas controladoras, con la pantalla, con el GPS, ¿sí? La calibración, el control de los insumos es directamente del equipo, como comentaba Isidro. Antes había que tomar a mano, bueno, cuánto apliqué, dónde apliqué, qué apliqué. Bueno, pues ya el equipo literalmente va registrando todo lo que va haciendo, en dónde lo va haciendo, ¿no? Entonces, y como pueden ver, pues tenemos una guía automática. Una vez que todo está perfectamente configurado y listo para trabajar, como decía el gallito, que es el operador que está ahí, pues yo solamente voy viendo la televisión, ¿no? Así que el jornal se alarga, el jornal es menos intensivo para estos operadores también, ¿sí? Otro productor tiene un operador de 70 años y le hacíamos una entrevista hace poco y él decía, bueno, sin esta tecnología no sé si seguiría trabajando porque ya mi vista estaba cansada, ¿no? Entonces, realmente esto también tiene un impacto social, ¿no? La siguiente. Aquí, como les decía, la tecnología te ayuda a no solamente hacer bien las cosas, sino a reportar de forma autónoma. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos. Para la misma siembra, yo tengo aquí lo que es la densidad de siembra. Probé ahí dos diferentes densidades, por eso tengo una zona roja y una zona verde. La siguiente. Tengo las variedades, en donde están ubicadas 3 distintas variedades que yo puse en esta parcela. La siguiente. Tengo mi mapa de cuál es la aplicación de fertilizante base que yo utilicé. Y finalmente, la siguiente. Coloqué en esas franjas azules lo que conocemos como franja rica, ¿no? Esto es para una metodología de la toma de decisión de la segunda fertilización dentro de un cultivo como es en este caso trigo, ¿sí? Entonces, yo tengo perfectamente georreferenciado dónde está y además que lo accioné solamente con un botoncito, ¿sí? La siguiente. Esto, de manera utópica, es todo lo que yo pudiera llegar a poner en un tractor al momento de una siembra, ¿sí? Las pantallas tienen la capacidad de controlar, en este caso, esta pantalla Incomban 1200, hasta 8 productos a la vez. Hablamos de semilla, hablamos de fertilización sólido, fertilización líquido, inyectores como puede ser corrector de pH, como, no sé, aplicación de composta. Y en el caso de la semilla, no solamente controlamos la población, sino también podemos controlar la profundidad mediante unos pistones hidráulicos y un sensor de carga, ¿sí? Entonces, vamos, lo que nosotros podemos hacer es bastante. ¿Qué podemos hacer? Miren la siguiente. Literal, cuando yo empezaba en esto, un amigo de Argentina me dijo, es que con esta tecnología tú puedes dibujar una carita de Mickey Mouse si quieres en la parcela, ¿no? Bueno, pues no dibujamos una carita de Mickey Mouse, pero sí dibujamos el logotipo de Hasbro, ¿no? Estas líneas que ustedes ven aquí en la parcela, pues fueron hechas con la tecnología y no fueron hechas cortando manualmente, sino automáticamente se graba el perímetro y el equipo automáticamente prende y apaga para ir dejando estos espacios sin sembrar, ¿no? Ahora, la tecnología no está para dar haciendo este tipo de cosas, eso solamente porque es un evento y lo que fuera. ¿Cuál es el impacto real de la tecnología? Solamente el control de la semilla, ¿sí?, nos ha dado un incremento promedio de 1 tonelada. Y esto no es una parcela, no, sino esto ya te puedo decir que es el trabajo de 3 años, este es nuestro tercer ciclo, y son parcelas en diferentes regiones, en diferentes lugares. Llegamos con el productor, instalamos, y su mismo manejo, solamente controlando semilla, ¿sí?, hemos logrado incrementar esta tonelada. Hablamos de incrementos de 800 kilos hasta 1 tonelada, ¿sí? Entonces,
de repente dicen, oye, pero es que cuesta. Bueno, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿No? Y el retorno de inversión está asegurado. La siguiente. En la parte de aspersión también es un tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Si pueden observar en la imagen central, que es un mapa ya de la aplicación, vemos zonas verdes, pero vemos muchas zonas naranjas. Y yo sé que mi equipo tiene una mejor capacidad de hacer un mejor desempeño, pero al equipo en la parte mecánica le estaba faltando un poquito de flujo de agua. Y yo lo detecté mediante los cálculos del volumen de agua. Y le dije, ¿sabes qué? Necesito que vayas una velocidad abajo, vayas un poquito más despacio. El técnico me dijo, no, voy a ir bien despacio, va a ser bien complicado para mí. Dije, no, mira, hagamos algo. Hazme una entrada, una carga de tu dispersora, por favor, te lo riego. Y entonces ya el segundo mapa aplicación, como pueden ver, es un verde prácticamente sólido, ¿sí? Y cuando comparas la calidad de la aplicación, ¿sí? Entre uno y otro, y además que en el mismo reporte te dice que de ir de 5.9 a 4.8, tu tiempo por hectárea se sube de 5 minutos a 6.26 minutos, dices, oye, contra la calidad de la aplicación no tengo nada que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo el técnico? Va, me convenciste, voy a hacer como tú me dices porque el equipo me está entregando este nivel de información, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos una buena calidad, tenemos el registro, ¿sí? Nos está diciendo cómo debemos hacer las cosas. La siguiente, y con esto cerramos. Vamos a un ejemplo claro donde vamos a integrar un poquito más todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Y en este caso, en esta primera imagen que yo tengo un mapa NDVI, ¿sí? O sea, cómo está el índice vegetativo para esta parcela en este momento específico, ¿sí? Tengo zonas rojas, que el cultivo está pequeño, zonas verdes, que el cultivo está en un mejor desarrollo. Entonces, yo tomo esta imagen NDVI, tomo sus rangos y mediante un modelo matemático que ya está desarrollado, yo le pregunto al algoritmo cuál es la dosis de fertilizante ideal para cada zona. Entonces, la siguiente imagen, ¿sí? Yo en este software, que otra vez es el SMS, ¿sí? Yo le doy instrucciones o genero estas instrucciones donde la zona roja, como pueden ver, ya la convertí ahora en una zona verde. Es verde porque estoy aplicando 460 kilogramos. Zonas amarillas que aplico 360, zonas naranjas 260 y la zona roja solamente aplico 150 kilogramos, ¿sí? Entonces, ya cuando yo estas instrucciones, la siguiente imagen, ¿sí? La tomo mediante un USB, yo la subo a mi pantalla, ¿sí? Cargo, como pueden ver, es la misma imagen. Y una vez que está cargada, la siguiente, se me hace que fui para atrás, sí. ¿Le puedes dar play, de favor? Es un medito. Ahí, como pueden ver, tenemos una dosis de 300, ¿sí? Pero conforme la flechita amarilla va llegando a diferentes tonalidades de azul allá al fondo, van a ver cómo la dosis objetivo de 300 baja a 260 en este caso, ¿sí? Conforme sale de esa zonita azul celeste, regresa a un azul intermedio, regresa a sus 300 kilogramos, ¿sí? Y van a ver cómo hacia el final del video, entrando a una zona azul ya más subido, bueno, pues la dosis llega a estar hasta en 400 kilogramos, ¿no? Entonces, como pueden ver, de forma automática, de forma autónoma, bueno, pues el equipo tiene esta capacidad de ir controlando y dosificando variable, ¿no? La siguiente, ¿esto qué nos representa? Bueno, pues ya está la aplicación tal cual la queríamos, ya tenemos finalmente ahí otra vez nuestro mapa de la aplicación, ¿sí? Y esto tuvo un impacto muy significativo en la productividad, por un lado, la siguiente, pero sobre todo en la huella carbón que esto generó, ¿sí? Imagínense que el productor aplicó en promedio 600 kilogramos de fertilizante y nosotros en promedio aplicamos 250, ¿sí? Entonces, está esta herramienta que se llama Cool Farm Tool,
¿sí? Y aquí te calcula cuál es el nivel de la huella carbono que tú estás dejando al utilizar estos productos y al producir este nivel tener este nivel de productividad, ¿no? Entonces, yo en este primer caso, pues tenemos lo que fueron las emisiones totales para la parcela que era el testigo, ¿sí? Tengo la siguiente. Tengo el impacto o la huella carbón que tuvo la parcela utilizando la tecnología y podemos ver una diferencia, sobre todo la segunda barra, que es lo que tiene que ver con la contaminación, la huella carbón producto de la contaminación del exceso de fertilizante, ¿sí? Cuando vemos ya la tabla aquí al costado derecho, bueno, pues podemos ver que la reducción de huella carbono en el total de la parcela o visto por hectárea producida es del 35%, ¿sí? Pero de forma particular, si lo vemos por tonelada producida, pues cada tonelada que produjimos bajo esta tecnología incrementa o obtuvimos una reducción del CO2 de un 21%, ¿no? Entonces, imagínense, tanto que nos echan la culpa de que la agricultura, no sé qué, bueno, adoptemos la tecnología y logremos llegar a estos niveles de reducción de CO2. Es lo que nos toca hacer como nuestro granito de arena a todo este tema complejo de la calentamiento global, ¿no? La siguiente. Así que bueno, pues de mi parte es todo. Estoy aquí a la orden para dudas, comentarios y preguntas. Gracias, Ricardo. Isidro, no sé si tú tengas algún comentario antes de poder iniciar con el espacio de preguntas. No. Si quieres ya comenzar, Isra, con las preguntas. Perfectísimo. Pues qué interesante, ¿eh? Qué interesante, la verdad, todo lo que se habló, de lo que se ha hablado hasta el momento en esta sesión. Qué interesante ver cómo el campo ya es una mezcla de perfiles entre personas que le saben a la ciencia de datos, personas que le saben a los sistemas, a los GPS, a los drones, y tiene toda esta gama de especialidades que hacen del campo más productivo. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer la pregunta con el micrófono abierto, les pediría nada más que levantaran la mano. Y si no, también lo pueden poner aquí en el chat y con gusto yo la leo y ya sea Ricardo o Isidro que nos pudieran contestar. Por aquí ya hay algunas preguntas, están saliendo ya algunas preguntas en el chat. Por aquí veo que Beatriz Lemus pregunta, ¿cuál es la relación costo-beneficio de la implementación de la tecnología mencionada? No sé si Ricardo o Isidro nos pudieran dar su opinión. Sí, gracias. Mira, Beatriz, gracias por la pregunta. Cuando nosotros entonces, dependiendo de dónde tenemos la mayor oportunidad de mejorar el retorno de inversión, por ahí empezamos, ¿no? Obviamente que si yo escribiera mi carta a Santa Claus, pues igual y me gasto 2 millones de pesos, ¿no? Pues entonces, aquí el punto es, ¿por dónde empiezo? Pero desde que yo pongo doy el primer paso hacia allá, estoy pensando hacia dónde quiero llegar para ir adquiriendo el equipo que necesito, o sea, que tenga las condiciones para permitirme crecer, ¿no? Y entonces ahí es en donde una vez que normalmente, o sea, es vital tener tu pantalla y tu antena, ¿no? Pero de ahí puedes empezar con el módulo del guiado, si es que es donde eres más ineficiente, o en el caso, por ejemplo, de las personas que producen hortalizas, invierten mucho dinero en la parte de las aspersiones. Entonces, definitivamente, el automatizar tu aspersora te va a generar un mejor retorno. Entonces, en la página de AG Líder
por ahí hay un calculador de retorno de inversión. Entonces tú puedes ahí poner algunos parámetros y darte una idea de cómo podrías venirse a dar el caso. Gracias, Ricardo. Oye, aprovechando, Raúl Díaz también tiene una pregunta del tipo de software que se usa, aprovechando que ya tienes ahorita el micrófono. Mira, se usan diferentes software, ¿no? Particularmente todo el manejo de imágenes satelitales, o sea, son sistemas de información georreferenciados conocidos como GIS. Nosotros utilizamos dos, que es el QGIS y es el SMS. Que, les reitero, tendremos un taller del SMS. Perfectísimo. Hay bastantes preguntas. Vamos a ver si podemos contestar las más posibles. Por aquí pregunta Agustín, ¿qué tecnología hay actualmente para la extracción y un buen uso de recurso tan fundamental que es como el agua? ¿Y qué se está haciendo en Guanajuato para la buena distribución de las concesiones de extracción? ¿Quieres contar, Isidro? No, adelante, Ricardo. Pues tú ya diste un ejemplo al final de la presentación. Creo que tiene más ese dato. Ok. Mira, en el caso particular del agua hay muchos elementos que podemos ir haciendo, ¿no? Y de los más importantes son las sondas de humedad, ¿no? Es decir, bueno, partiríamos desde software. Hay software que son de uso gratuito. Ahorita se me fue el nombre, pero se los puedo compartir después. Donde tú calculas la evapotranspiración. Entonces tienes una gráfica de cuánto regaste y cuánto el cultivo de acuerdo a la etapa fenológica fue consumiendo, y entonces te va diciendo en qué momento el cultivo esté estresado o que no llegue a ese nivel de estrés para que tú riegues, pero no riegues antes o riegues después, ¿sí? Y definitivamente esto tendrá mucho soporte en los sensores de humedad. Hay sondas que puedes enterrar hasta 90 centímetros, entonces tú vas viendo en los diferentes perfiles del suelo el contenido de agua y cómo se va consumiendo. Entonces, esto sin duda es muy importante hoy en día, pero igual ahora el tema es en dónde colocas esas sondas. Entonces, ¿se acuerdan? Dentro de los mapas de suelo, Arena marcaba dentro de unos niveles estadísticos como la parte de mayor correlación negativa. Entonces dirías, bueno, voy a poner una sonda en esa parte de arena porque rápido se consume, no se retiene, rápidamente pierdo el nivel de agua, y entonces estoy reponiendo en base a arena, ¿sí? Pero entonces la zona que pudiera tener una mayor retención, tal vez la estés saturando de agua. Entonces aquí empieza ya esta parte compleja de hacia dónde voy, y entre más información tenga, mejores datos y mejores decisiones voy a estar tomando. Yo, abonando un poquito a lo que has comentado, Ricardo, en algunas preguntas que hemos tenido en el Facebook sobre cómo hacerlo accesible a los campesinos y extender ese conocimiento y la parte de precios, pues tan solo en los precios, por ejemplo, entre 2017 y 2018, en empresas de Estados Unidos, tan solo nada más para la gestión de datos que se pagaron a terceros, son 20,000 millones de dólares lo que generó esa industria. Entonces, no es la tecnología en el campo, pues no es algo pues barato. Obviamente existen softwares diferentes, tanto de software libre como software de paga, y varios tienen características distintas o que dan ciertos tipos de resultados, dependiendo. Yo creo que la palabra esencial aquí es depende de qué necesidades tengas, depende de qué presupuesto tengas, depende de cuál va a ser el alcance del proyecto. Entonces creo que eso sería algo como que hay que remarcar, porque pues no todos los proyectos son iguales, no todos los ranchos o no todas las siembras o la parte de ganadería se puede tratar igual, se tienen que hacer desarrollos a la medida. Y para la parte que nos comentaban de cómo hacerlo más accesible, creo que debemos de usar un concepto que se llama cuatriple hélice, donde empresas, donde el gobierno, donde el sector universitario, donde la sociedad civil tiene que trabajar en conjunto y generar acciones o proyectos, ya sea de capacitación o incluso de patrocinios,
para que se generen pues esta accesibilidad tanto de la educación, de las tecnologías, como de la parte de pues ya el manejo o la contratación de empresas especializadas en esta parte. Gracias Ricardo, gracias Isidro. Muy completa ahí hay 3 manos levantadas, perdón por... La respuesta. A ver, una disculpa, no me aparece a mí, no sé si tú las veas, Orlando, a mí no me aparece el... Sí. Hay 3 personas pidiendo la palabra. No recuerdo el orden en que aparecieron, pero está primero, recuerdo, Benjamín y Joel, y después Maribel. No sé si Benjamín y Joel, alguno de ustedes quiera primero realizar la pregunta o el comentario. Adelante, por favor. Sí, Joel, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Yo no soy agricultor, yo soy ingeniero químico, pero estoy muy metido en la parte ambiental. Yo veo en el cambio climático, porque soy miembro también en el estado del Patronato de Calidad del Aire, un problema con el cambio climático. Las comunidades que se encuentran en zonas de temporal, no hay tecnología que se les esté dando a ellos. Ellos van a ser los primeros que van a resentir gravemente el cambio climático, bien sea por exceso de agua o por falta de agua. Entonces, allá no se ha tecnificado nada. Esos siempre han sido los detalles que yo discuto de cómo se va a apoyar a estas gentes, porque son las que van a terminar viniéndose hacia las ciudades y abandonando totalmente las tierras de cultivo que se abrieron al temporal en todo el estado o en todo el país. Entonces, no sé si alguien pueda contestar qué tecnologías se han desarrollado para este tipo de problema que se va a venir en el campo, en las zonas temporaleras, claro, porque casi todo está desarrollado para las zonas de riego. Claro que sí. Isidro, Ricardo, no sé si nos pueden apoyar con sus comentarios. Bueno, las tecnologías son las mismas, ¿no? Mira, hay un paradigma, o había un paradigma, ¿no? Que todas estas tecnologías que se desarrollaron hace 25 años, ¿sí? Solamente se iban a poder implementar en países de grandes extensiones, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y Australia. Vamos, ni siquiera Europa era un candidato de manera original a usar esas tecnologías porque eran muy costosas, ¿no? La verdad que hoy en día, y además de costosas en aquellos años, era difícil de operar, no son tan amigables. Si tú aprendiste a usar la computadora hace, no sé, 20 años, ¿sí? O más, ¿no? Muchos más. Bueno, tuve la oportunidad de hace tal vez 25 años de aprender a usar las computadoras y no sé si se acuerdan lo que era el comando SM2, ¿sí? Había que configurar C2 puntos, diagonal, copy a no sé qué, 2 puntos, ¿no? O sea, era súper complejo. Y hoy en día, ¿qué haces? Agarras con el mouse y lo arrastras a la carpeta donde lo quieres guardar y si estaba ahí, se cambió, si no, se guardó en el USB. O sea, es sumamente fácil, ¿no? Entonces, además de la facilidad, tienes tú esta democratización donde las tecnologías, los costos se van reduciendo, ¿sí? Y entonces el día de mañana estoy seguro que esto va a seguir facilitándonos y va a seguir, ¿cómo se llama?, siendo más económico, ¿no? Ahora, esto pues nos reta a diferentes estrategias, ¿no? Las tecnologías siguen siendo costosas, ¿sí? No son baratas. Pero entonces es cómo yo le saco el suficiente beneficio, ¿no? Y por ejemplo, una sembradora de maíz que aunque yo escriba la carta Santa Claus como lo ponían en la imagen y le pongo todas las tecnologías y me cuesta 2 o 3 millones de pesos, si yo como productor la uso durante un mes al año para sembrar 50, 100 hectáreas, ¿sí? Y yo trato de amortizar esa inversión, ahí me sale muy costoso, ¿sí? Pero en cambio, en México, literal, todos los días, 365 días del año, se siembra una parcela de maíz. Simplemente en el estado sembramos maíz desde principios de febrero hasta finales de junio o mediados de julio. Entonces, ¿cómo desarrollar una estrategia? ¿Cómo pensar diferente? ¿Cómo tratar de hacer políticas distintas para que esa sembradora que cuesta un buen billete se utilice y se amortice de mucho mejor manera con mucha más gente, ¿sí?
Yo abonando un poco a tu respuesta, Ricardo, y a la pregunta, pues en Guanajuato sí existen entes que ya están colaborando con esta parte, a lo mejor como el IECA, que es la parte de capacitación, o a lo mejor como Agrobiotech, que está en Irapuato, que es un centro de investigación en específico para ciertas partes, y creo que se debe de generar pues un estudio en específico de cosas que ya están sucediendo en la actualidad y que van a repercutir de manera, pues, en un futuro inmediato, unos 5 o 10 años. Eh, pero sí existen ciertas tecnologías, pero también depende mucho la cantidad de dinero, no solo de individuos o de empresas o de gobiernos que metan o de universidades. Por ejemplo, a lo mejor en Medio Oriente ya están haciendo llover de manera artificial. No tengo exactamente bien el dato, pero ya esa tecnología ya existe y es aplicable, pero siento que tenemos que nosotros tropicalizarlo a nuestros sectores y ver cuáles son los límites de las problemáticas que tenemos, los límites tanto para el desarrollo de la tecnología, así como para generar una solución, no solo desde una tecnología como tal, a lo mejor desde la parte química, a lo mejor desde la parte electrónica, a lo mejor desde, no sé, se tiene que generar una investigación de forma adecuada, pero también tiene que tener apoyo de parte de universidades, apoyo de parte de gobierno y apoyo de parte de personas externas, de empresas, de asociaciones civiles. Entonces es una muy buena pregunta y sí es algo que nos va a afectar pues de manera inmediata. Perfecto, gracias. Gracias. Aprovecho, ahorita mi compañero Orlando Chávez tuvo una participación, me avisó que había personas con las manos levantadas. Orlando, lo presento. Él es integrante del equipo del IECA, es el coordinador de la parte agroempresarial del IECA. Entonces también, a ver si Orlando ahorita en un chat nos puede poner ahí sus datos para que todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, a través de aquí de la plataforma, puedan tener contacto con él, ¿no? Vamos a lanzar un par de preguntas más para concluir, y esta me parece muy interesante porque habla de las plagas. De repente escuchamos ahí historias en donde pues las plagas echan a perder todo un cultivo, una parcela, ¿no? Dice, ¿cómo se emplean sus herramientas en las plagas o patógenos en los cultivos? Se las dejo y quien guste responder. Sí, gracias. Hay un par de estrategias para hacerlo, pero siempre es la misma metodología: datos, toma de decisión y ejecución, ¿no? Entonces, el primer tema es cómo generas el dato, ¿sí? Los diferentes plagas y diferentes enfermedades tienen patrones. Una plaga migratoria normalmente entra a una parcela por alguno de sus periferias, algún costado, ¿sí? Entonces, tú tienes la posibilidad de generar tu entrada de presión de plaga mediante mapear, ¿sí? O sea, cuando tú vas y haces un monitoreo en campo, georreferenciar el sitio donde estás haciendo tu monitoreo y apuntar para tener la coordenada y saber cuál es el costado de la parcela que está teniendo mayor presión de esta plaga, ¿sí? Entonces, tú, una vez que tienes este mapa, dices, bueno, tengo presión de este costado, bueno, entonces generamos la instrucción, tomamos la decisión, ¿sí? Y entonces tú en esa zona aplicas una dosis un poquito mayor que otras zonas donde la presión de plaga tal vez sea menor, ¿no? Eso por un lado. Dos, en el tema de las estaciones meteorológicas, ya existen modelos de plagas y enfermedades. Tú tomas, por ejemplo, el caso de enfermedades. Las enfermedades se presentan cuando tienes una temperatura X con un nivel de humedad Y. Entonces, cuando el mismo software de forma automática detecta que presenta esas condiciones, te manda la alerta. Dice, hey, esto ya es momento de realizar una prevención de tizón, ¿no? Entonces, automáticamente genera la alerta y tú ejecutas una aplicación, ¿sí? Esas son parte de las estrategias que podemos utilizar para este manejo. Creo que Gracias. solo nos queda Adelante, Benjamín. adelante. Benjamín tiene la mano levantada y creo que no lo hemos atendido.
Entonces, adelante, Benjamín. Perdón, muy rápidamente. Yo había preguntado si nos pudieran dar el nombre o los nombres de quiénes son los proveedores de estas tecnologías o quiénes las están integrando, porque entiendo que abarca muchos aspectos. Pero no sé si hay más jugadores, pues, en cuanto a esto. No sé si, en ese sentido iba mi pregunta. Gracias. Adelante, Ricardo. Gracias. Mira, sí hay diferentes proveedores, ¿no? La realidad, digo, de entrada, pues estamos aquí a la orden y hay diferentes proyectos, tú valorarás, de gente que hace alguna parte. Por ejemplo, lo que se puso súper de moda hace unos años, ¿no? Eran los drones, ¿no? Y entonces de repente, pues ya cualquier chavo sin bases agronómicas tenía un dron y volaba el dron y te decía, no, es que yo te digo la verdad absoluta. Espérame, sí, ¿qué significa el verde? ¿Qué significa el rojo? Cuando yo tenía oportunidad de platicar con algunos chavos que se dedican a esto o pretendían hacer algo de esto, mi primer consejo es, ensúciate los zapatos, ¿no? O sea, sal a campo y valida qué es lo que el dron te está entregando información y cómo esto le va a servir al productor, ¿no? Entonces, es lo que yo pondría ahí en consideración cuando tú, si estás pensando en entrar a esto, pues valores que el proveedor pues tenga la experiencia, el conocimiento y puedes llegar a un buen puerto, porque si no te vas a quedar bastante decepcionado. Sí, ahí abonando a la pregunta y a tu respuesta, Ricardo, creo que también depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, Ricardo pone esta parte de los drones y hay de diferentes marcas y diferentes tipos de precio. En los drones están, pues, la marca número 1, que es DJI, que tiene un dron de agricultura, pero el costo del dron es de $500,000. Entonces, existen marcas aleatorias que también son marcas chinas, que son buenas, que a lo mejor no hacen todo lo que hace DJI, que tiene el software de inteligencia artificial, que tiene regado automático, etcétera, 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 pero pues tiene otros tipos de funcionalidades que a lo mejor te pueden servir y te pueden apoyar. Igual para la parte de sensores, hay diferentes tipos de marcas, desde marcas chinas hasta marcas muy reconocidas. Bayer tiene sus propios artículos de agricultura 4.0, entonces creo que depende más del tipo de proyecto que se vaya a generar dentro del campo, para así saber, y del presupuesto que se va a tener, para así saber qué tipo de marca vas a utilizar o qué tipo de proveedor vas a utilizar. Creo que depende de muchas variables, pero que tienes que ir visualizando quién va a ser, qué marca o qué proveedor va a ser el mejor para resolver la problemática que tienes en específico. Perfecto. Veo que muchas personas están interesados en conocer sus datos, Ricardo, Isidro. Sería bueno que también Tierra Inteligente, Leia, pongan ahí en el chat sus correos electrónicos, porque no vamos a alcanzar por cuestión de tiempo a responder todas las preguntas. Todas están muy, muy interesantes. Todos los comentarios son bastante buenos. Entonces los invitaría a que también pudieran compartir sus datos, ¿no? Para que quienes nos están escuchando los puedan tener. Yo creo que vamos con una pregunta más con la que cerramos, y con eso estaríamos concluyendo. Hay por aquí comentarios de universidades, de qué manera podemos generar una vinculación. Somos de una universidad y tenemos campus en el sureste. Totalmente podemos hacer cosas en conjunto. Construir en beneficio de tecnificar el campo van a ser muy buenas, cada quien desde la parte que nos toque trabajar, desde la parte en la que nos especialicemos, pero sumando esos esfuerzos, ¿no? Si hay universidades, podemos hacer una buena colaboración con el IECA para tener programas de formación con aliados como Tierra Inteligente, como Ley, en donde podamos ir avanzando poco a poco. Entonces, también de mis compañeros de vinculación, en un momento más vamos a poner los datos para poder seguir estando en contacto.
Voy a lanzar la última pregunta, déjenme, la veo por aquí, ya la tenía identificada, y con esa estaríamos concluyendo. Dice, Ramiro pregunta por aquí, para la cuestión de la infraestructura de comunicación con los sensores en campo, ¿tienen algún proveedor especializado? Pues en esa parte, como comentamos en la respuesta anterior, pues depende de para a qué tipo de sensores se quiera y en qué tipo de suelo. Depende de varios factores, pues no es que te encasilles solo con una marca, sino que depende de cuáles son las características de la problemática que se va a resolver. Perfectísimo. Va a ser muy importante que estemos en comunicación. Seguramente vendrán más ideas, seguramente vendrán más dudas, pero lo importante es que se está construyendo esta red. Vamos a dar por finalizada esta sesión a nombre del ingeniero Juan Carlos López Rodríguez, quien es el director general del IECA, a nombre de todo el equipo de trabajo del IECA, de sus diferentes direcciones y áreas. Les damos pues las gracias a Isidro Aguilar y a Ricardo Dávila por su destacada presentación en este webinar que nos hicieron favor de compartir. Introducción a la Agricultura 4.0. De capacitación. Tenemos cursos de nuevo etiquetado para productos envasados, tenemos curso de la ISO 22000, de manejo higiénico de los alimentos, de gestión de limpieza integral, entre otros cursos. Voy a poner, mi compañero Aarón Rodríguez me va a hacer favor de poner por aquí el dato de mi compañero Fernando Holguín. Él es quien está en el área de vinculación y